Los que piensan que los cubanos de la diáspora están separados de los habitantes que están en la isla deben conocer la iniciativa que comenzaron los cubanos radicados en Canadá y a la que se han unido exilados en 18 países, desde Islandia hasta Argentina, para visitar los parlamentos y los políticos. Ya han entregado a los legisladores una carta con peticiones muy simples. Lo hicieron en el Congreso, en el Parlamento de Canadá y también ahora se ha hecho en Italia. Con nosotros tenemos a una de las integrantes de esta iniciativa, la señora Kyrenia Carbonell, que trabaja con la Defensa Nacional en Canadá y que se une a nosotros desde Montreal, Canadá. Bienvenida, Kyrenia. Vamos a conocer, para que los televidentes aquí, nacionalmente en los Estados Unidos, donde nos vemos, y aquí específicamente en el sur de la Florida, entiendan cómo se inicia esta iniciativa y por qué. Hoy vengo con la buena noticia de esta iniciativa que, como usted dijo, la idea comenzó en Canadá, pero quisiera puntualizar que esta iniciativa es de todos los cubanos que luchamos por una Cuba libre y democrática, y el grupo es bastante extenso en Estados Unidos, en Canadá y en Europa también. Entonces, decidimos unirnos en esta petición en un documento que es inclusivo, es un documento que no contiene ideología, no tiene carácter partidista tampoco. Y precisamente, como usted puntualizaba, pide principalmente por la liberación de los prisioneros políticos en Cuba. Ese es el punto número 1 de la petición. Y entonces, como le decía, es un documento que ha sido redactado por un grupo de cubanos que luchan por la democracia. No hay protagonistas en esta iniciativa, no hay organizaciones protagonistas. Y sí hemos recaudado firmas dentro y fuera de Cuba. Y me complace decir que más de 400 firmas de las 621 que se han recaudado son del interior de la isla, ya sea de cubanos que quieren una Cuba democrática, prisioneros políticos y familiares de los prisioneros políticos también. Y la intención es llevar este documento a los parlamentos y a los congresos de las democracias para que nos escuchen y para desmentir la narrativa del régimen militar totalitario genocida de La Habana, y de esa manera poder intercambiar con las democracias donde vivimos, utilizando los vehículos democráticos a nuestra disposición para llevar la verdad de lo que está sucediendo en Cuba y poder cambiar las tablas. Bueno, usted sabe, porque usted lleva como en su posición de gobierno, pero cuando termina la posición del gobierno, pues se dedica en su derecho al tema cubano, a la política local. No es fácil, sobre todo en Canadá, porque hay una división de opiniones del gobierno y de la oposición. ¿Cómo han logrado llegar a los altos niveles del gobierno de Canadá? ¿Qué están haciendo en las provincias? ¿Cómo están haciendo? Te pregunto esto porque Canadá es vital para la sobrevivencia del régimen castrista. Es una pregunta muy interesante y me complace que usted me pregunte eso. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente, como el carácter del documento no es un carácter partidista, decidimos llevar la estrategia bicameral. Y me explico. Este documento ha sido entregado a los 337 miembros del Parlamento canadiense, no importa de cuál partido, y este documento ha sido entregado a los 105 senadores en Canadá. Y como usted dice, sabemos la complicidad del gobierno de Canadá con la dictadura de La Habana. Y es ahí a donde tenemos que llegar y explicar la realidad. Entonces, presencialmente entregamos el documento, por ejemplo, al senador, al miembro del Parlamento Stephen McKinnon, y él se comprometió, él es liberal, ¿no? Pero él se comprometió con nosotros de hacérselo llegar a la ministra de Relaciones Exteriores. También nos ha respondido del ministro de Justicia, puño y letra, que le va a hacer llegar el documento a la ministra de Relaciones Exteriores. El documento se ha entregado a la oficina del primer ministro y estamos en espera de una respuesta tanto de la ministra de Relaciones Exteriores
como de la oficina del primer ministro. Y concurrente con esto, hemos entregado el documento y sí estamos haciendo coordinación con la oficina del senador Lío Jusaco, que él ha sido como un vocero para la causa de la democracia en Cuba. Claro. Y estamos esperando que su oficina nos avise para cuando sea presentada en la Cámara de Comunes. Entonces, es eso lo que hemos hecho. Hemos tratado de tocar las puertas de todo miembro del Parlamento o toda persona que ocupa un cargo importante en Canadá para explicar la realidad de Cuba. Es bastante inusual que un documento de este tipo, primero, no tenga organización, sino gente, personas. Y segundo, tenga tantas firmas de cubanos que están presos o que están en la calle, pero bajo asedio del régimen. Porque, como usted sabe, sí, eso es como una sentencia de muerte, como se ponen un target en la espalda firmando ese documento. Sí, yo no podría conversar con usted hoy sin expresar mi agradecimiento por todas las personas que se han sumado a la iniciativa. Estamos hablando de la coordinación de presentar una petición, como usted decía, en 18 países más el Vaticano. Y estamos hablando de las personas dentro de Cuba que han puesto su pecho en firmar el documento. Y eso demuestra simplemente, bueno, demuestra muchas cosas, pero simplemente la valentía y de lo que hemos hecho las personas que sí queremos una Cuba libre y democrática, de las personas que estamos luchando contra el comunismo en Cuba, no importa la ideología, no importa la afiliación política. Y se ha hecho de una manera, no en secreto, pero sí se ha hecho no se ha puesto en las redes sociales, por ejemplo, porque nosotros tenemos que comenzar ya a hacer las cosas diferentes. Nosotros tenemos que estar un paso delante de ese régimen que tiene un aparato de contrainteligencia por todo el mundo, lo sabemos, y que son peligrosos, que también lo sabemos. Y entonces eso fue lo que hicimos. Creamos como lo que yo llamo grupos de trabajo. Tenemos el grupo promotor de la iniciativa, donde se escribió, donde se pulió para que el lenguaje llegara a todo el mundo. Y nada, la carta como tal viene de todo tipo de cubano y va hacia todo tipo de cubano que se quiera sumar, y con esa voz unida, porque, por ejemplo, cuando yo he asistido a demostraciones de nicaragüenses, de venezolanos, yo nunca escucho que ellos digan los venezolanos de adentro y los venezolanos de afuera. No, somos los venezolanos que luchamos contra el régimen. Entonces, los cubanos tenemos que lograr eso. No se trata, es el problema, es una Cuba de todo y para todos. Y el problema tanto del que vive dentro como del que vive afuera. Y juntos lo vamos a solucionar. Entonces, esta carta en sí, esta iniciativa, usted ve como yo, para mí es muy importante, porque esta iniciativa no solo, si Dios quiere, va a llegar a los parlamentos y a los congresos de las democracias donde vivimos, porque es importante decir que ese diálogo que queremos establecer es de cubanos que quieren una Cuba democrática, pero ese diálogo va a ser con los parlamentos y los congresos de las democracias donde vivimos. ¿Bien? Y entonces otra cosa que ha logrado es articularnos en la diáspora, porque, como le decía ahorita, tenemos el grupo promotor de la iniciativa, pero tenemos lo que yo llamo los grupos de trabajo en los diferentes países, y eso ha sido reunión tras reunión fuera de nuestro horario laboral, porque tenemos que cumplir con nuestras vidas en los respectivos países donde vivimos. Y entonces hemos logrado coordinarnos, hemos logrado articularnos. Y eso es un punto importante también de la iniciativa del proceso, que vale la pena mencionarlo también. ¿Cuáles son los próximos países, los próximos parlamentos? Creo que ya Italia, los delegados de ese proyecto están en esas gestiones. Sí, Italia presentó hoy en el Parlamento italiano, gracias a Dios. En España también el día 9 de octubre, el lunes pasado, se presentó a un miembro del Congreso español. Sabemos que no hay gobierno formado ahora, pero bueno, ya se están haciendo las gestiones. Quería también decir que en Washington, el Congreso en Washington, ya se comenzó la entrega. Tengo entendido que son más de 400 congresistas y alrededor de 100 senadores. A ellos ya se les está haciendo llegar así como en estos momentos, ¿no? Y entonces en Canadá estamos esperando efectivamente que la coordinación con la oficina del senador Lío Jusaco, que espero que sea pronto, yo los mantendré al tanto. Y a medida que las naciones se vayan sumando respecto al plan que tenemos, y entonces también le iré diciendo. Bueno, Lo mantendré al tanto. Muchísimas gracias. Es Kiriania Carbonell,
que es gerente de programa de ropa y calzado operacional del Departamento de Defensa Nacional, en su trabajo diario, pero una destacada líder activista por la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos en Canadá. Nos ha unido a nosotros desde Montreal. Enseguida regresamos.